Ok, chicos, buenas tardes, noches, no sé cuándo me estén viendo. Ah, lo que vimos o alcanzamos a ver en el transcurso de la clase, espero que hayamos escuchado todos bien, o al menos esa parte que se escuchaba cortado me decían, pero lo que vimos fue básicamente lo que eran resistencias en serie, ¿no? O un circuito en serie. Dijimos, como breve repaso, pues un conjunto de resistencias en serie pues, son aquellas que se encuentran conectadas una tras otra sin que exista una ramificación tal como pasa aquí. Se dan cuenta, cada una de las resistencias está conectada a lo que son los puntos rojos, a los cuales esos puntos les vamos a llamar nodos. Y un nodo es un punto en donde se van a conectar uno o más elementos o uno o más resistencias. Después tenemos lo que son la definición de ramas, en donde sabemos que una rama pues, es un elemento conectado entre los nodos. En ese circuito tenemos tres ramas porque tenemos tres resistencias y entre cada resistencia, eh, o entre cada nodo, mejor dicho, por ejemplo, el nodo 1 y el nodo 2, entre esos dos nodos se encuentra conectada la resistencia R1. Entre el nodo 2 y el nodo 3 se encuentra R2 y entre el nodo 3 y el nodo 4 se encuentra R3. Y finalmente tenemos la definición de malla, en donde una malla es una línea directa que sigue la corriente en un circuito cerrado y está constituida por uno o más elementos. Se dan cuenta, aquí tenemos dos mallas, tenemos esta parte de aquí y tenemos esta parte de aquí. Noten que ambas mallas comparten un elemento en común que es la resistencia, vamos a llamarle R2, que esta sea R1 y esta sea R3, entonces comparten un elemento que es la resistencia R2. Posteriormente vamos a ver un método de análisis que se llama el método de mallas, vamos a ver qué es lo que pasa con esa resistencia que te viene ahí. Por otro lado, se dan cuenta, aquí tenemos tres mallas y tenemos esta de acá. Si nos damos cuenta, le voy a poner nombres aquí, R1, R2, R3, R4 y R5. Y la malla 1 con la malla 3 comparten la resistencia 2 y la malla 2 con la malla 3 comparten la resistencia 4. Entonces, si recordamos también, continuando con esto, la definición o el ejemplo de lo que eran las resistencias en serie, pues tenemos un circuito en serie. Aquí ya les marqué los nodos, los puntos en rojo entre cada resistencia. Y es un circuito cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es una malla nada más. Es una malla o una única malla. Entonces, lo que se hace aquí cuando se tiene resistencias en serie, perdón, es encontrar una resistencia total, por lo cual el circuito se va a dibujar de esta manera. El objetivo, básicamente, de la materia de circuitos eléctricos es no importa la complejidad de los circuitos en serie, en paralelo o mixtos, siempre se trata de llegar a un circuito así. Ojo, va a haber circuitos en los que no estás ni en serie ni en paralelo y ya es donde entramos a los métodos de análisis, pero ahorita únicamente nos vamos a enfocar en los circuitos en serie. Posteriormente nos vamos a enfocar a los circuitos en paralelo y así nos vamos a ir, ¿no? Después serie y paralelo, combinaciones. En el ejemplo que habíamos hecho, yo les había puesto aquí abajo, en esta parte, pues una resistencia o un conjunto de resistencias entre dos terminales. Y recordemos que este de aquí, bueno, son las terminales. Terminales. ¿Y qué me representan las terminales? Me representan un circuito abierto. Me pueden representar también una fuente de voltaje y son terminales de conexión. O sea, nos pueden significar tres cosas. Dependiendo lo que nos diga el circuito, lo que yo les dé en el circuito, pues es lo que van a significar, ¿no? Ahorita pues vamos a decir que únicamente que las resistencias están conectadas en serie entre esas terminales. ¿Y qué pasa aquí? Pues si recordamos, para una o para obtener la resistencia total de un circuito de resistencias en serie,
pues es la suma algebraica de todas las resistencias que se encuentren en esa malla. Por ejemplo, aquí, entre esas terminales, o entre estas terminales que hay aquí, en este circuito, hay 4 resistencias. Por lo tanto, la suma total, era lo que me habían calculado, si me alcanzaban a calcular esa parte, la resistencia total era de 15.13 kiloohms. Entonces, básicamente la resistencia total pues es, vamos a llamarle R1, R2, R3 y R4. Y esto es igual R1 más R2 más R3 más R4. Y la suma algebraica debe dar 15.13, ¿no? Kilo ohms. Recordemos que un kilo, pues es 1 por 10 a la 3. Eso es un kilo, ¿no? Eso es una equivalencia. Entonces, ya entendiendo cómo se calcula esto, lo que vamos a ver es la segunda ley de Kirchhoff. Y vamos a ocupar de ejemplo el mismo circuito. Lo voy a dibujar aquí. A la segunda ley de Kirchhoff también se le conoce como ley de voltaje. Entonces voy a dibujar el mismo circuito. Tenemos la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia R3 y la resistencia R4. Aquí la única diferencia lo voy a poner de esta manera. Pues más, vamos a dibujar lo que es una fuente aquí. O sea, esas terminales me van a decir que es una fuente. Recordemos que una fuente de voltaje es este símbolo. Para corriente directa, estamos analizando el circuito de corriente directa ahorita. Y le llamamos voltaje de entrada, que va a ser igual a 24 volts. Entonces tenemos R1, R2, R3 y R4. ¿Qué va a pasar aquí? La segunda ley de Kirchhoff o la ley de voltaje nos dice que la suma de todos los voltajes en un circuito en serie debe ser igual a cero. Esta parte de aquí. O también lo podemos ver como la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. Vamos a analizar primero el primer enunciado. ¿Qué va a pasar aquí? Si vemos en esta fuente, esto va de más, en este caso sí, de más a menos, la corriente va a atravesar de esta manera. En una fuente de voltaje, la corriente siempre va a pasar del menos al más. Por ejemplo, si yo pongo aquí la fuente de esta manera, este es más y este es menos, el sentido de la corriente es hacia abajo. Nuevamente, como está en el circuito, si la fuente de voltaje está descrita de esta manera, la corriente sigue esa configuración. A esto de aquí se le conoce como subida de tensión. ¿Por qué? Porque va de menos a más. Fíjense cómo está estructurado de esta manera, de menos a más. ¿Estamos? Es como una señal, solamente va de menos a más. Ahora, las resistencias por sí solas no tienen polaridad, pero cuando están en un circuito podemos decir que la corriente siempre va a pasar por el lado positivo o va a tener una polaridad de entrada positiva, por lo tanto en las resistencias siempre vamos a tener esto, que es más, menos, más, menos, más, menos y más, menos. Ahora, véanlo de esta manera. Si yo ya le di polaridad, nos dice el primer enunciado, la suma de todos los voltajes en un circuito en serie debe ser igual a cero. Me podrán decir, bueno, pues solamente hay una fuente de voltaje, solamente hay un voltaje. Pero no es así. Ese voltaje se va a empezar a distribuir entre cada una de las resistencias. Por lo tanto, también tenemos 4 voltajes que nacen de la distribución de la fuente. En este caso, los 24 volts de la fuente van a estar desplegados en cada una de las resistencias.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Como la corriente pasa por el positivo, sucede esto de aquí, y pasa por todos o por todas las resistencias, siempre de esta manera. Y se dan cuenta, en el primer voltaje o V1 va de un más a un menos, a eso se le va a conocer como una caída de tensión. ¿Por qué? Porque va de más a menos. Lo mismo hace V2 va de más a menos. Y así sucesivamente hasta V4 va de más a menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos dice que la suma de todos los voltajes en un circuito en serie debe ser igual a cero, pues hay que acomodar esto, ¿no? Ahora, siempre lo vamos a manejar de esta manera. Si la corriente va de menos a más, esto es positivo, por ley de la convención de los signos de los circuitos. Si la corriente va de más a menos, esto se conoce como negativo. Por lo tanto, la ecuación quedaría como BE menos B1 menos B2 menos B3 menos B4. Y esto debe ser igual a cero. Pero para analizar esto, o para encontrar el voltaje de cada resistor, lo primero que se debe encontrar es la resistencia total. La resistencia total ya la calculamos en la clase pasada, que es de 15.3 kiloohms. Por lo tanto, llegamos a una configuración como esta. Vean, la voy a dibujar aquí. Tenemos el voltaje de la fuente, que son 24 volts, que es VE, ¿no? 24 volts. Y tenemos la resistencia total, que es 15.13 kiloohms. ¿Qué nos falta calcular aquí? Pues la corriente que circula por todo el circuito, por una resistencia, ¿no? Entonces esto le vamos a dar I. Entonces nuevamente esto es RT, que es lo que ya calculamos. Recordemos que pues RT era igual a R1 más R2 más R3 más R4, ¿no? En un circuito en serie, pues la suma de las resistencias me equivale a una resistencia total. Entonces, fíjense, el otro paso es, una vez calculada o encontrada la resistencia total del circuito, se debe calcular la corriente del circuito, es lo que les había comentado, ¿no? Hay que calcular la corriente y pues únicamente lo que hay que hacer es aplicar la ley de Ohm. Tenemos dos valores y una sola incógnita, por lo tanto, la corriente pues es igual al voltaje entre la resistencia y esto es igual a que la corriente es igual a 24 volts entre 15.13. Recordemos que un kilo es por 10 a la 3 ohms. Por lo tanto, la corriente es igual a 24 entre 15.13 exponente a la 3. Y esto me da 1.5862 miliamperes. O a lo que es lo mismo, posiblemente en la calculadora lo van a ver como 1.5862 por 10 a la menos 3 amperes. Es lo mismo. Ahora quiero que analicemos esta parte y por eso lo puse en rojo. En un circuito en serie, la corriente siempre es igual durante toda la malla. ¿Qué quiere decir esto? Se los había dibujado acá. Siempre va a ser la misma corriente entre cada uno de los resistores. La corriente en el resistor 1 es
1.5862 miliamperes. La corriente en la resistencia 2 va a valer lo mismo y así para la 3 y la 4. Entonces la corriente en el circuito en serie es siempre la misma para cada uno de los resistores. Entonces eso nos ayuda o nos va a ayudar a poder encontrar los voltajes. Por ejemplo, vamos a ver. Si ya conocemos la corriente y conocemos la resistencia, lo que hay que encontrar ahora son los voltajes. Por ejemplo, vamos a poner aquí calculando los voltajes. Entonces vamos a hacer primero V1. V1 es igual, en este caso, a R1 por la corriente. Lo voy a poner como I, no I1, porque pues, es la misma corriente, ¿no? Y esto es igual a, ¿cuánto valía R1? Pues valía 100 ohms, ¿no? Sería 100 ohms que multiplican a 1.5862 miliamperes. Y esto me va a dar igual 100 por 1.5862 exponente a la menos 3. Y esto me da un voltaje de 0.1586. Ahora el voltaje 2, pues es R2 por la corriente. R2, ¿cuánto valía? Pues 330. Serían los 330 por 1.5862 miliamperes. Y esto me da 330 por 1.5862 exponente a la menos 3 y me da 0.5234 volts. Acá arriba también son volts. Para V3, o el voltaje 3, pues es R3 por la corriente. R3, ¿cuánto valía? 10 kilo ohms. 10 kilo ohms por 1.5862 miliamperes. Y esto me da igual a 10 exponente a la 3 por 1.5862 exponente a la menos 3. Y esto me da 15.862 volts. Por último, V4, pues es igual a R4 por la corriente. Y R4 es 4.7 kilo ohms, si no mal recuerdo. Vamos a revisar. Correcto. Por 1.5862 miliamperes. Y esto es igual a 4.7 exponente a la 3 por 1.5862 exponente a la menos 3 y me da un voltaje de 7.4551 volts. Entonces vamos a poner nuevamente la ecuación. Habíamos dicho que el voltaje de entrada es igual, perdón, el voltaje de entrada menos los demás voltajes que era V1 menos V2 menos V3 menos V4 debe ser igual a 0. V vale 24, ¿no? El voltaje 1, ¿cuánto vale? Pues vale 0.1586. Lo voy a poner entre paréntesis, sabemos que todo es voltaje. Menos el voltaje 2, que es 0.5234, menos 15.862, menos 7.4551,
Todos estos volts y debe ser igual a 0 volts. Entonces vamos a checar nada más, sería 24 menos 0.1586 menos 0.5234 menos 15.862 menos 7.4551 y esto me da igual a 9 por 10 a la menos 4 que es igual a 0. Entonces, dense cuenta de algo. Esa es una cantidad muy, muy pequeña y son volts, ¿no? Esto es 0.0009 volts. Entonces, ¿por qué sale esto? Pues por los decimales que perdemos, ¿no? Pero se den cuenta que es aproximadamente igual a 0. ¿Qué es lo que dice aquí? La suma de todos los voltajes de un circuito en serie debe ser igual a 0. Ahora, la siguiente, pues la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. ¿Cuál es la única subida de tensión que tenemos aquí? La de la fuente, ¿no? O el voltaje, que sería, en este caso, la única tensión es la del voltaje de entrada. Entonces, lo voy a poner de esta manera. El voltaje de entrada es igual a la suma de todas las caídas de tensión. O la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. Entonces, lo voy a poner, vamos a poner la ecuación, escribir la ecuación como dice aquí. La suma de todas las caídas de tensión. ¿Cuáles son las caídas de tensión? Sería B1 más B2 más B3 más B4. Es igual a la suma de todas las subidas de tensión. ¿Cuántas subidas hay? Les había dicho únicamente el valor de la fuente, que es B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, B1, ¿cuánto vale? Ya lo habíamos calculado. 0.1586 más 0.5234 más 15.862 más 7.4551 y todo esto es voltaje, es igual a 24 volts. Entonces vamos a hacer la suma ahí, sería 0.1586 más 0.5234 más 15.862 más 7.4551 7.4551 y esto es igual a 23.9991 volts y es aproximadamente igual a 24 volts. Les recuerdo que perdimos datos al calcular los voltajes. Algo que quiero que noten o lleguen a apreciar es que el voltaje es menor en la resistencia que tiene una menor magnitud. Vean aquí, la resistencia más grande es la de 10 kilo ohms y le corresponde un voltaje de 15.862. Y vean que para una resistencia de 100 ohms, pues la resistencia es 0.1586. Entonces, eso es lo que quería que viéramos el día viernes. Si tienen alguna duda, pues lo vemos el día de la clase. Y esto es básicamente lo que es la segunda ley de Kirchhoff o la ley de voltaje. Entonces, es algo sencillo. Necesito que le pongan atención para poder continuar con el curso. Pues muchas gracias, chicos, y pues anoten sus dudas para el día de la clase. Que tengan linda noche.